Hay un instante, apenas 2 o 3 segundos, en el que una mujer decide si quiere que la beses. Y ese instante no llega con palabras. Llega antes. Se escribe en el cuerpo, mucho antes de que la mente lo autorice. La mayoría de los hombres espera una señal obvia, una frase clara, un permiso verbal. Y por eso, la mayoría de los hombres llega tarde. Hoy vas a aprender a leer 5 señales físicas, reales, que una mujer joven envía cuando su cuerpo ya tomó una decisión que su boca todavía no ha pronunciado. No son trucos. No son teorías de revista. Son patrones de comportamiento humano, estudiados y observables. Y al final de este vídeo, no volverás a dudar en ese instante de 2 segundos. Este no es un problema de juventud ni de experiencia. Es un problema de atención. Un hombre maduro, con años de trato humano detrás, tiene una ventaja que muchos desconocen: sabe observar sin ansiedad. Pero incluso con esa ventaja, la duda aparece. Sobre todo cuando hay una diferencia de edad de por medio, y el miedo a interpretar mal una señal pesa más de lo que debería. Ese miedo es normal. Lo que vamos a hacer hoy es reemplazarlo por información precisa. Al final de este vídeo vas a saber exactamente qué mira, qué hace y cómo se mueve una mujer cuando desea ese acercamiento. Vas a entender por qué el cuerpo siempre habla antes que la mente consciente. Y vas a tener una herramienta silenciosa, que podrás usar en cualquier situación, sin necesidad de preguntar, de insistir, ni de arriesgar tu dignidad. Punto 1. La mirada que se sostiene más de lo necesario. Empecemos por la señal más antigua de todas, la que ha existido desde mucho antes de que existieran las palabras para describirla: la mirada. Pero no cualquier mirada. Hablamos de un tipo específico de contacto visual, que se distingue por una sola variable: el tiempo. Cuando una mujer no siente interés, su mirada funciona como un radar de seguridad. Observa, registra, y se retira. Es un movimiento funcional, casi automático. Pero cuando hay atracción, algo cambia en ese mecanismo. La mirada deja de ser defensiva y se vuelve exploratoria. Se sostiene 2, 3 segundos más de lo que la lógica social exige. Y luego, aquí está la clave, se retira lentamente, no de golpe. Ese detalle es el que la mayoría de los hombres pasa por alto. Un hombre ansioso ve una mirada sostenida y la interpreta como incomodidad. Cree que está invadiendo un espacio, y entonces rompe el contacto primero, se disculpa con el cuerpo, baja la cabeza. Y sin saberlo, apaga la señal que ella acababa de encender. Piensa en esto como una conversación sin palabras. Si ella sostiene la mirada y tú la rompes de inmediato, el mensaje que recibe no es: él es respetuoso. El mensaje que recibe es: él no está seguro de sí mismo. Y la seguridad, en este juego silencioso, vale más que cualquier cumplido. Hay una segunda variante de esta señal, todavía más reveladora: el regreso. Observa si, después de mirar hacia otro lado, ella vuelve a mirarte en menos de 10 segundos. Ese regreso no es casualidad. Es una verificación. El cerebro femenino, en un contexto de atracción, necesita confirmar que la reacción del hombre sigue ahí, que no se ha ido, que sigue interesado, pero sin desesperación. Aquí es donde entra tu papel como hombre maduro. No se trata de sostener la mirada como un desafío, ni de intensificarla como si fuera una competencia. Se trata de sostenerla con calma, con la tranquilidad de quien no necesita demostrar nada. Esa calma es, en sí misma, un lenguaje. Comunica control emocional, templanza, un tipo de autoridad que no necesita alzar la voz. Hay algo más que debes observar dentro de esta misma señal: el parpadeo. Cuando una mujer siente atracción, la frecuencia de parpadeo suele disminuir levemente durante el contacto visual directo, como si el cuerpo, por un instante, decidiera no perderse ningún detalle. Es un fenómeno pequeño, casi imperceptible, pero cuando aprendes a notarlo, cambia por completo tu forma de leer una conversación. No busques esta señal de forma aislada. Ninguna señal, por sí sola, es una confirmación absoluta. Pero cuando la mirada se sostiene, regresa, y se acompaña de un parpadeo más lento, estás frente a una de las expresiones más honestas que existen del deseo humano. El cuerpo, en ese instante, está diciendo algo que la mente todavía no ha decidido pronunciar. Y aquí surge una pregunta importante, una que pocos hombres se hacen. Si ella ya está dando esta señal, ¿por qué la mayoría de los hombres sigue esperando una palabra, un permiso verbal, una confirmación externa? La respuesta tiene que ver con el miedo al rechazo. Y ese miedo, precisamente, es lo que vamos a desarmar en el siguiente punto. Pero antes de continuar, quiero que entiendas algo fundamental. Esta primera señal no funciona en aislamiento. Es apenas la primera pieza de un rompecabezas más grande. Y la segunda pieza tiene que ver con algo que la mayoría de los hombres nota, pero interpreta completamente al revés. Punto 2. La orientación del cuerpo hacia ti. La segunda señal no está en el rostro.
Está en algo mucho más difícil de fingir, la dirección del cuerpo. Y aquí quiero que entiendas un principio básico de comportamiento humano, uno que aplica en cualquier cultura, en cualquier edad, en cualquier contexto. El rostro puede mentir. El cuerpo, casi nunca. Cuando alguien no siente interés real por la persona que tiene enfrente, su cuerpo tiende a orientarse hacia la salida más cercana, hacia la puerta, hacia el resto del grupo, hacia cualquier punto que no seas tú. Es un mecanismo de protección, casi instintivo. El torso busca, sin que la persona lo decida conscientemente, el camino de escape. Pero cuando hay atracción, ese mecanismo se invierte por completo. El torso, los hombros, incluso la punta de los pies, comienzan a orientarse hacia ti. Y esto es lo que quiero que grabes en tu memoria: los pies son el indicador más honesto de todos. Una persona puede sonreír de forma educada mientras sus pies apuntan hacia otro lado. Pero cuando los pies apuntan directamente hacia ti, sin que la conversación lo justifique, ahí hay información real. Fíjate también en algo más sutil, la inclinación. Cuando una mujer joven está interesada, suele inclinar ligeramente el torso hacia adelante durante la conversación, reduciendo poco a poco la distancia física entre ambos. No de forma invasiva, no de forma evidente. Es un acercamiento gradual, casi imperceptible, medido en centímetros y en segundos. Aquí muchos hombres cometen un error que arruina la señal antes de que pueda completarse: reaccionan con ansiedad. Notan ese acercamiento y, en lugar de mantenerse estables, invaden el espacio de golpe, se acercan demasiado rápido, rompen el ritmo natural que ella misma estaba construyendo. Y esa premura comunica exactamente lo contrario de lo que quieres transmitir. Comunica necesidad. Y la necesidad, en la psicología de la atracción, es el enemigo silencioso de todo lo demás. La actitud correcta, la de un hombre que entiende su propio valor, es permitir que ese acercamiento ocurra sin apresurarlo. Puedes responder con una inclinación leve, simétrica, que valide el movimiento sin sobrepasarlo. Es un diálogo físico. Ella se acerca un poco, tú respondes con calma, y el espacio entre ambos se reduce de forma natural, sin presión. Otra variante de esta señal tiene que ver con los brazos. Los brazos cruzados, sostenidos frente al cuerpo, funcionan como una barrera psicológica, una forma de protección. Pero cuando una mujer se siente cómoda y atraída, esa barrera desaparece. Los brazos se relajan, quedan visibles, a veces incluso se apoyan cerca de ti sobre una mesa o una barra. Es una forma de decir, sin palabras, que la guardia bajó. Quiero que pienses en esto como una especie de coreografía silenciosa. El cuerpo de ella empieza a moverse en sincronía con el tuyo. Si tú tomas un sorbo de tu bebida, y segundos después, ella hace lo mismo, si te inclinas ligeramente y ella refleja ese movimiento, eso no es coincidencia. Se llama sincronía corporal, y ocurre casi exclusivamente cuando existe una conexión genuina entre dos personas. Esta señal, a diferencia de la primera, es más difícil de fingir de manera sostenida. Se puede fingir una sonrisa durante segundos. Es mucho más difícil fingir la orientación constante del cuerpo durante una conversación completa. Por eso, cuando la aprendes a leer, se convierte en una de las herramientas más confiables que existen. Pero hay una tercera señal, todavía más reveladora que las dos anteriores, y esta tiene que ver con algo que ocurre en la piel, en la voz, en un cambio físico que ni ella misma controla de forma consciente. Punto 3. Los cambios involuntarios en la voz y en la piel. La tercera señal es, quizás, la más difícil de fingir de todas. Porque no depende de un gesto que se pueda controlar de forma consciente. Depende del sistema nervioso. Y el sistema nervioso, a diferencia de una sonrisa o una mirada, no obedece órdenes. Cuando una mujer siente atracción real, su cuerpo entra en un estado de activación fisiológica leve. No es algo dramático, no es algo que se note a simple vista si no sabes qué buscar. Pero se manifiesta en 3 lugares concretos: la voz, la respiración y la piel. Empecemos por la voz. Presta atención al tono. Cuando hay interés genuino, el tono de voz tiende a bajar ligeramente, se vuelve más suave, más pausado. Es casi como si el cuerpo, de forma automática, redujera la velocidad para poder prestar más atención a cada palabra que dices. Además, notarás algo interesante: las pausas se alargan. Una mujer atraída no tiene prisa por llenar los silencios. Los silencios, en ese contexto, no incomodan. Se disfrutan. Compara esto con una conversación donde no hay interés. Ahí, el ritmo suele acelerarse, las respuestas son más cortas, más funcionales, buscando cerrar la interacción cuanto antes. La diferencia, cuando aprendes a escucharla, es evidente. El segundo indicador está en la respiración. Observa la zona del pecho y los hombros. Cuando hay una activación emocional genuina, la respiración se vuelve ligeramente más superficial y un poco más rápida, sin llegar a ser evidente.
No es ansiedad, es anticipación. El cuerpo, literalmente, se está preparando para un acercamiento que la mente todavía no ha decidido de forma consciente. Y el tercer indicador, el más sutil de los tres, es el rubor. Ese enrojecimiento leve en las mejillas, en el cuello, a veces incluso en la parte superior del pecho. Es una reacción vascular, imposible de fingir de manera voluntaria. Ocurre porque el sistema nervioso, ante una señal de atracción, dilata los vasos sanguíneos superficiales sin que la persona pueda controlarlo. Ahora bien, quiero que entiendas por qué esta señal es tan valiosa. En un mundo donde muchas expresiones sociales están filtradas por la educación, por la cortesía, por el control emocional aprendido, estas tres reacciones, la voz, la respiración y la piel, son de las pocas que escapan a ese filtro. No se pueden entrenar para aparentar. O están presentes, o no lo están. Aquí hay un punto crítico que muchos hombres ignoran por completo: no busques esta señal de forma aislada, evaluando a la mujer como si fuera un examen. Obsérvala como parte de un contexto más amplio, dentro de la conversación, sin intensidad forzada. La observación silenciosa, hecha con calma, es mucho más poderosa que la pregunta directa. Un hombre que pregunta, ¿te pongo nerviosa?, rompe la magia del momento. Un hombre que simplemente observa, entendiendo lo que ocurre, mantiene el control de la situación sin necesidad de decir una sola palabra. Y esto nos lleva a algo que debes internalizar profundamente. La templanza, en este tipo de situaciones, no es pasividad. Es la capacidad de observar sin reaccionar de forma impulsiva. Es notar el rubor, la voz más baja, la respiración cambiante, y responder con la misma calma con la que un hombre de experiencia responde a cualquier situación de la vida. Sin ansiedad. Sin necesidad de validación externa. Esta tercera señal, combinada con las dos anteriores, empieza a formar un patrón mucho más claro. La mirada que se sostiene, el cuerpo que se orienta hacia ti, y ahora, estas reacciones fisiológicas que el cuerpo no puede esconder. Tres piezas de un mismo mensaje. Pero todavía falta una señal más, una que ocurre en un lugar que casi nadie observa, y que va a cambiar por completo tu forma de interpretar el lenguaje corporal femenino a partir de hoy. Punto 4. El cuidado inconsciente de la apariencia. La cuarta señal ocurre en un terreno que casi nadie observa con atención, porque parece un gesto sin importancia, casi automático. Hablamos del acicalamiento inconsciente, esos pequeños ajustes que una persona hace sobre su propia apariencia, sin darse cuenta, en presencia de alguien que le interesa. Observa las manos. Cuando una mujer siente atracción, es común que toque su cabello de forma repetida, que lo acomode detrás de la oreja, que juegue con las puntas mientras conversa. Este gesto no busca corregir nada. El cabello, en la mayoría de los casos, ya estaba en su lugar. Lo que ocurre es que el cuerpo, de manera instintiva, busca verse mejor frente a la persona que despierta interés. Es una forma de decir, sin palabras, quiero gustarte. Hay una segunda variante de esta señal, más sutil todavía, el ajuste de la ropa. Observa si, en algún momento de la conversación, ella acomoda su blusa, endereza un collar, alisa una arruga inexistente sobre la falda o el pantalón. Estos microajustes, que duran apenas un segundo, son formas de autopresentación que el cerebro activa cuando quiere causar una buena impresión ante alguien específico. Y aquí viene un detalle que pocos hombres saben interpretar correctamente: el momento en el que ocurre este gesto. Si el acicalamiento sucede justo después de que tú llegas a un lugar, justo después de que se cruzan las miradas, o justo antes de acercarse a hablarte, no es coincidencia. Es una preparación consciente disfrazada de gesto automático. También presta atención a los labios. Es común que, en un contexto de atracción, una mujer se humedezca los labios levemente, o los muerda de forma breve, casi imperceptible, sin ninguna intención teatral. Este gesto está vinculado a la activación nerviosa de la que hablamos en el punto anterior. El cuerpo se prepara, y esa preparación se refleja en zonas asociadas con la comunicación íntima. Ahora bien, quiero hacer una pausa aquí para algo importante: ninguna de estas señales, por separado, constituye una prueba definitiva. Una mujer puede tocarse el cabello simplemente porque tiene un mechón suelto. Puede ajustar su ropa por comodidad. Lo que le da valor real a esta señal es el contexto y la repetición. Si observas 2, 3, 4 de estos microajustes dentro de una misma conversación, especialmente combinados con las señales anteriores, la probabilidad de que exista un interés genuino aumenta de forma considerable. Este es el momento en el que muchos hombres, incluso teniendo la información, cometen un error de ejecución. Al notar estos gestos, se ponen ansiosos, tratan de acelerar la interacción, buscan una confirmación verbal inmediata. Y ese apresuramiento rompe algo fundamental: el ritmo natural del cortejo. La atracción, en su forma más genuina, se construye con paciencia, no con urgencia.
Un hombre que ha vivido lo suficiente entiende algo que la juventud todavía no ha aprendido: el valor de la espera. No una espera pasiva, cargada de duda, sino una espera activa, consciente, que observa sin necesidad de actuar de inmediato. Esa capacidad de sostener el momento, sin apresurarlo, es en sí misma una de las formas más altas de atractivo que existen. Piensa en esto como una analogía simple. Cuando alguien enciende una vela, la llama no se convierte en fuego de inmediato. Necesita segundos para estabilizarse, para crecer con firmeza. Si soplas demasiado rápido, la apagas. Si esperas con calma, se convierte en algo que ilumina por sí solo. Lo mismo ocurre con estas señales de atracción. Tu papel no es forzar el fuego. Es sostener el espacio para que crezca. Estas 4 señales que hemos revisado hasta ahora, la mirada, la orientación corporal, las reacciones fisiológicas y el acicalamiento inconsciente, forman ya un patrón bastante claro. Pero existe una 5ª señal, la más reveladora de todas, que ocurre en un momento muy específico de la conversación, y que la mayoría de los hombres interpreta completamente al revés. Punto 5. El silencio compartido y la risa retardada. Llegamos a la 5ª señal, la más reveladora de todas, porque no ocurre en un gesto aislado, sino en la textura misma de la conversación. Hablamos del silencio compartido, y de algo que la mayoría de los hombres interpreta exactamente al revés: la risa retardada. Empecemos por el silencio. En cualquier interacción sin conexión real, el silencio incomoda. Genera la necesidad urgente de llenar el vacío con palabras, con preguntas, con comentarios sobre el clima o cualquier tema neutral. Es un mecanismo de escape. Pero cuando existe atracción genuina entre 2 personas, el silencio cambia de naturaleza por completo. Deja de ser un vacío incómodo y se convierte en un espacio compartido, casi cómodo, donde ninguno de los dos siente la urgencia de hablar. Si te encuentras en una conversación con una mujer joven, y notas que los silencios entre frases se alargan sin generar tensión, sin que ella busque desviar la mirada o cambiar de tema con nerviosismo, estás frente a una de las señales más honestas que existen. El silencio cómodo es, paradójicamente, una forma de intimidad. Solo se comparte con alguien frente a quien no sentimos la necesidad de actuar. Ahora hablemos de la risa. Aquí es donde la mayoría de los hombres se equivoca por completo. Muchos creen que una risa inmediata, rápida, casi automática, es la señal más clara de conexión. Pero en realidad, esa risa instantánea suele ser un gesto social, una cortesía aprendida, una forma de mantener fluida la conversación sin comprometerse emocionalmente. La risa que realmente indica atracción es distinta. Es una risa que llega con un pequeño retraso, después de sostener contacto visual por un instante adicional. Es una risa que nace primero en los ojos, se sostiene un segundo, y luego se traslada a la boca. Ese retraso no es indiferencia. Es procesamiento genuino. El cuerpo, antes de reír, primero registra la conexión con la persona que tiene enfrente. Presta también atención a hacia dónde mira ella justo después de reír. Sí, tras compartir una risa genuina, ella vuelve a mirarte directamente a los ojos, en lugar de desviar la mirada hacia otro lado. Esa mirada de regreso confirma la señal. Es como si el cuerpo dijera: disfruté ese momento contigo, específicamente contigo. Hay otro detalle dentro de esta señal que merece atención: la calidad del silencio después de una broma o un comentario con doble sentido. Cuando existe tensión sexual genuina, esos silencios después de una frase con cierta intención suelen acompañarse de una sonrisa que se sostiene, sin necesidad de romperla con más palabras. Es un instante donde ambos entienden lo que se dijo, sin necesidad de confirmarlo verbalmente. Aquí es donde tu templanza, como hombre maduro, se convierte en tu mayor ventaja. No necesitas llenar ese silencio con más comentarios, ni reforzar el chiste, ni buscar aprobación adicional. Sostener el silencio con calma, sin ansiedad, comunica algo que ninguna palabra podría comunicar mejor: seguridad genuina en ti mismo. Estas 5 señales, la mirada sostenida, la orientación corporal, las reacciones fisiológicas involuntarias, el acicalamiento inconsciente y el silencio compartido con risa retardada, no funcionan como piezas separadas. Funcionan como un idioma completo. Un idioma que el cuerpo humano ha usado desde mucho antes de que existieran las palabras para nombrarlo. Y ahora que conoces las 5 señales, hay algo más importante todavía. Algo que cambia por completo la forma en que debes usarlas. Porque leer las señales es solo la mitad del trabajo. La otra mitad tiene que ver con lo que haces después de leerlas. Y ahí es donde la mayoría de los hombres, incluso entendiendo todo lo anterior, termina por arruinarlo. Ahora quiero decirte algo que va a cambiar por completo la forma en que entiendes todo lo que acabamos de repasar. Porque hasta este momento, hemos hablado de 5 señales físicas.
Pero existe un error mucho más profundo, uno que casi ningún hombre identifica en sí mismo, y que anula por completo el valor de estas señales, incluso cuando se leen de forma correcta. El error no está en no ver las señales. El error está en lo que haces inmediatamente después de verlas. Piénsalo así: cuando un hombre finalmente identifica que una mujer sostiene la mirada, que su cuerpo se orienta hacia él, que su voz se suaviza, la reacción instintiva, casi automática, es actuar de inmediato. Acercarse rápido. Decir algo para aprovechar el momento. Confirmar verbalmente lo que el cuerpo ya confirmó en silencio. Y ahí, precisamente ahí, es donde todo se rompe. Porque estas señales no son un semáforo en verde que exige acción inmediata. Son una invitación a sostener el momento, no a acelerarlo. La atracción, en su forma más genuina, no se construye en el instante en que el hombre actúa con premura. Se construye en el instante en que el hombre demuestra, con su calma, que no necesita actuar de inmediato para sentirse seguro. Aquí está el giro que quiero que entiendas profundamente. Las mujeres jóvenes, en particular, no buscan solamente un hombre que sepa leer sus señales. Buscan un hombre que, al leerlas, no pierda el control de sí mismo. Un hombre que responda con la misma serenidad con la que ha enfrentado situaciones mucho más complejas en su vida. Esa serenidad, esa falta de urgencia, es exactamente lo que un hombre maduro tiene para ofrecer, y lo que un hombre más joven, todavía gobernado por la ansiedad, no ha aprendido a sostener. En otras palabras, el verdadero poder no está en detectar el deseo. Está en no necesitar confirmarlo de inmediato. Un hombre que puede observar una señal clara de interés, y aún así, mantener su ritmo, su conversación, su temple, comunica algo que ninguna señal física podría comunicar por sí sola: valor propio inquebrantable. Y esto responde, de forma definitiva, al miedo que mencionamos al principio de este vídeo. El miedo a la diferencia de edad, el miedo al rechazo, la frustración de no saber si una atención genuina será correspondida. Ese miedo se disuelve, no cuando aprendes a leer más señales, sino cuando dejas de necesitar una confirmación externa para sentirte seguro de tu propio valor. Ahora quiero llevar todo esto a un terreno práctico. Porque la información, sin aplicación, se olvida en un par de días. Y lo que acabas de aprender merece convertirse en un hábito de observación, algo que lleves contigo a cada conversación futura. El primer paso es simple: observa antes de actuar. La próxima vez que estés frente a una mujer joven que te genera interés, resiste el impulso de analizar la situación con ansiedad. En lugar de preguntarte, ¿le gusto o no?, cambia la pregunta por una más útil: ¿qué está diciendo su cuerpo en este momento? Ese simple cambio de enfoque te saca de la necesidad y te coloca en la posición del observador, que es, precisamente, la posición de poder. El segundo paso es practicar la paciencia activa. No se trata de esperar sin hacer nada. Se trata de sostener la conversación con calma, mientras registras mentalmente las señales que hemos revisado hoy. La mirada que regresa. El cuerpo que se orienta. La voz que se suaviza. El gesto de acicalamiento. El silencio compartido. No necesitas actuar sobre cada una de forma inmediata. Solo necesitas registrarlas, sin ansiedad, dejando que el momento se construya por sí solo. El tercer paso, quizás el más importante, es entrenar tu propia templanza. Y esto no se logra leyendo señales ajenas, sino trabajando tu relación contigo mismo. Un hombre que ya se siente seguro de su propio valor, que no depende de la validación externa para sentirse suficiente, lee estas señales de forma distinta. Las observa con curiosidad, no con urgencia. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Quiero que te hagas una pregunta antes de terminar este vídeo. En tus últimas conversaciones, ¿cuántas veces una mujer te dio alguna de estas 5 señales, y tú, sin darte cuenta, las apagaste por actuar con premura? No te lo pregunto para generar culpa. Te lo pregunto porque ese es, exactamente, el punto de partida para cambiar tu forma de observar a partir de hoy. Hoy aprendiste algo que va mucho más allá de 5 señales físicas. Aprendiste un idioma silencioso, uno que el cuerpo humano ha hablado desde siempre, mucho antes de que existieran las palabras para nombrarlo. La mirada que se sostiene. El cuerpo que se inclina. La voz que se suaviza. El gesto inconsciente que busca agradar. El silencio que ya no incomoda. 5 señales, pero un solo mensaje de fondo: el deseo no siempre necesita palabras para expresarse. Solo necesita un hombre con la suficiente calma para reconocerlo. Y esa calma, esa templanza que no se apresura, que no necesita confirmación externa, que observa sin urgencia, esa es, al final, la verdadera autoridad de un hombre maduro. No la fuerza. No la insistencia. La serenidad de quien ya sabe quién es, y no necesita demostrarlo. Si este vídeo te dio una herramienta que no tenías antes, suscríbete al canal.
Aquí seguimos descifrando este lenguaje silencioso, vídeo a vídeo, y no vas a querer perderte lo que viene. Y antes de irte, déjame un comentario, cuéntame cuál de estas señales te sorprendió más, o cuál ya habías notado sin saber que tenía un significado. Quiero leerte. Nos vemos en el próximo vídeo.